Vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en Argentina, que se encuentra en emergencia por dos nuevos incendios forestales en la zona central del país. Precisamente desde Córdoba, Jimena Pérez nos tiene la información. Nos encontramos en la provincia de Córdoba, en el centro del país, en el centro de Argentina. En este lugar estamos en la base operativa, donde se está llevando a cabo el trabajo de los distintos bomberos que han llegado de distintas provincias para combatir las llamas. Estamos en el Valle de Calamuchita, un lugar donde en estas últimas horas se vivieron momentos muy críticos. Miren, este es el trabajo de cada una de estas personas. Aquí están parte de todos los bomberos que vienen a descansar y vuelven a salir. Vamos a hacer un recorrido por este lugar para mostrarle también algunos de los medios aéreos que se están utilizando en este momento. En estas últimas horas, el gobernador de la provincia de Córdoba pudo confirmar que hay 2 personas detenidas y por eso se calcula que estos incendios fueron intencionales. El daño ecológico que tiene la provincia de Córdoba es incalculable. Recordemos que en estas últimas horas se quemaron más de 16.000 hectáreas. La lucha contra el fuego sigue latente. Informó Jimena Pérez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Jimena, por esa información. Hay que precisar que estos incendios, al menos en Córdoba, ya tenían semanas. Sin embargo, se han activado 3 puntos distintos solamente en Córdoba. En la provincia de San Luis también se han activado más incendios. Solamente en Córdoba hablan de cerca de 16.000 hectáreas destruidas, pero en San Luis son 32.000 hectáreas las que se han destruido. Las autoridades encabezadas por los equipos de emergencia, ellos señalan que están teniendo 2 dificultades grandes para poder combatir el fuego. En primer lugar, los vientos huracanados se generan en el Atlántico, pero también la extrema sequedad del suelo y de la misma vegetación. Una tarea sumamente complicada porque está afectando a gran cantidad de población rural que han tenido que abandonar sus hogares. Están viendo las imágenes, o sea, casas que han tenido que dejar, personas que le están perdiendo todo debido al incendio, a estos incendios, ¿no? Y una pregunta que siempre es relevante en estas circunstancias, aunque terminaran de apagarse el fuego, estas áreas de cultivo quedan inutilizadas. En muchos casos se tiene que esperar decenas de años para que pueda volverse a trabajar la tierra allí y los recursos además que podrían eso también costar. Así es, lógicamente, estás hablando de árboles que quedan totalmente destruidos, que obviamente van a, si vuelves a sembrar para que vuelvan a alcanzar el tamaño que tienen, va a pasar mucho tiempo, años en que esta vegetación se pueda recuperar. Pero también hay pérdidas irrecuperables. O sea, estás hablando de campos de cultivo que quedan totalmente destruidos, que ya no puedes volver a utilizar. Y si es que has tenido periodos prolongados de sequía, eso va a demorar mucho en que se pueda recuperar. Entonces, lo más grave de esto es que, como bien señalaba Jimena, ya ha tenido un grupo de personas que son las que están provocando esos incendios. Como habíamos mencionado anteriormente, casi entre el 80 y 90%, tal vez un poco más, de los incendios forestales son causados por personas. Sí, claro. No solamente por incendiarios o pirómanos que los causan, muchas veces por personas que desatan estos incendios para apagar maleza, para controlar un poco vegetación, ampliar campos de cultivo, etc. O sea, diferentes razones. Algunas tienen que ver con tradiciones, con procesos culturales, de prenderle fuego a algunos para revitalizar la tierra como una especie de fertilizante. Pero a veces estos incendios se terminan saliendo de control, más si tienes en cuenta que hay sequías prolongadas, hay vientos fuertes que hacen que las llamas se expandan rápidamente y eso ya no se puede controlar. Y de hecho, en realidad no tienes que irte a zonas tan alejadas, ¿verdad? Yo tengo el recuerdo vivo de hace unos viajes, iba al norte del país y en ruta uno se encontraba en esas áreas de cultivo cerca a la Panamericana Norte también focos de incendios que quedaba clarísimo que eran hechos también por propia decisión de los que estaban trabajando en esas áreas de la tierra, como te digo, de una visibilidad bastante cercana, pero que se realizaban. Entonces uno se pregunta también de forma preventiva si serán las tareas suficientes para evitar que esto aumente, porque sabemos que ocurre año tras año, Rolando, sino que aquí el tema climático es lo que ha hecho que esto exacerbe. Así es. Un factor importante es, como tú bien señalas, el tema del cambio climático, que hace que la vegetación esté extremadamente seca. Entonces son campos extensos donde no ha llovido, no había manera de regar esa vegetación. Lógicamente, una planta verde es muy difícil que la puedas quemar porque, digamos, como que está llena de gran cantidad de agua. Pero cuando está extremadamente seca, no. O sea, arde rápidamente. Si esto lo juntas con que hay vientos muy fuertes que van a propagar rápido estos incendios, pues ahí tienes un problema. Ahora, hay que tener en cuenta que, al igual que pasa en nuestro país,
en Argentina estás teniendo campos donde antes no vivían personas, pero ahora sí vive gente. Ya. Entonces, personas que están ampliando un poco más las zonas urbanas, estas zonas que todavía le dicen zonas rurales, pero son personas que están viviendo ahí, que tienen campos de cultivo, etcétera. Ahora, muchos de estos campos que eran bosques, algunas veces se talan, se prean de esta manera, pero también para ampliar las zonas de cultivo. No solamente en tema de agricultura, sino también de ganadería. Claro, es algo además que me hace recordar al discurso de la presidenta hace unos días respecto al reconocimiento no de áreas extensas que se estaban comenzando acaso a quedar libres después de los incendios forestales, pero volviendo a la realidad de lo que ocurre allí en Argentina también, y lo podemos un poco abrir en el escenario de lo que ocurrirá en la región, incluso en nuestro país. ¿Cuántas familias finalmente se quedarán en el aire y tendrán que ser el Estado quienes sostengan estos hogares o intente una ayuda? O sea, hablamos también de una situación problemática a nivel poblacional que cada año va aumentando porque se extienden mucho más estos incendios forestales. Claro, más si tienes en cuenta que muchas de estas familias dependen económicamente de lo que cultivan. Exacto. Entonces, son personas que han perdido sus fuentes de ingresos, fuentes de generar ganancias, se quedan totalmente perdidas. Entonces, esas personas, ¿qué es lo que van a hacer? Esa tierra no es que puedas recuperarla mañana o pasado mañana, ya empiezas a sembrar y no pasó nada. ¿Qué harán? No, o sea, esto va a demorar mucho tiempo. ¿Y de qué van a vivir todas esas personas? Exacto. Esos campos de cultivo, ¿hay algún programa, algún plan para poder reactivarlos? Porque claro, van a necesitar todo un tratamiento especial. Me imagino que expertos en temas de agricultura podrán decir, bueno, esto se tiene que tratar de esa manera y tal. No es igual un incendio controlado a que tenga un incendio que va durando tantos días y que empieza a cubrir más zonas. Entonces no es tan sencillo. Y además que es una tarea que debe involucrar a toda la región, ¿no? O sea, hace unos días recordábamos también, e incluso lo hablábamos con el presidente del Consejo de Ministros, la ayuda era más bien desde Perú hacia Ecuador, hacia Bolivia, y después nosotros nos encontramos en una circunstancia en la que no podíamos o no podemos terminar de sostener esa situación de los incendios, por lo que la preocupación tendría que ser regional para hacerle frente de forma preventiva. Es que siempre hablamos de eso, ¿no? Porque la prevención siempre es mucho más económica que atender ya las emergencias que ocurren. Claro, además hay que tener en cuenta que al igual que en Argentina encuentras una geografía un poco complicada, una geografía agreste de alguna manera. Entonces no puedes controlar esos incendios, no puedes entrar por tierra. O sea, destacamentos de bomberos, de rescatistas no pueden entrar caminando porque son zonas difíciles para acceder. Entonces tienes que llegar por aire. Pero si tienes vientos muy fuertes, va a ser muy complicado que algún piloto pueda sobrevolar en esas regiones, porque es también es una situación sumamente arriesgada. Entonces esto empiezas a juntar factores que hacen que sea mucho más difícil controlar estos incendios. Más si tienes en cuenta que el viento empieza a hacer que se extienda el fuego y lo empieza a llevar hacia otras regiones. Y da la impresión, por el testimonio que aquí teníamos en nuestro país de las zonas afectadas, que se espera a que la situación se vuelva incontrolable para atenderla. ¿Por qué al iniciar estos focos de incendios finalmente hemos llegado a una situación tan extrema, Rolando, cuando tendríamos que tener preparadas aeronaves que ayuden a mitigar el fuego, cuando este está como iniciando, pero obviamente el sistema de comunicación y de atención de emergencia está bastante... Si ocurre en una zona alejada donde empieza a crecer rápidamente, tardas un poco. O sea, nosotros lo hemos visto en muchas regiones del Perú donde han viajado compañeros de nosotros. Yo mismo, te das cuenta que hay personas que te dicen, sí, para llegar al colegio, para llegar a la posta médica tengo que caminar tanta cantidad de horas. O días. No tienes electricidad, no tienes un sistema de teléfonos para notificar, oye, está pasando esto. Totalmente. Entonces es sumamente complicado. O sea, ahí es cuando notas una ausencia del Estado en diferentes regiones del país. O sea, donde no hay manera que te puedas comunicar, donde nadie te escucha si tienes una emergencia. Exactamente. Y donde además, cuando hablamos también del sistema de emergencia que existe, terminas revelando, viendo o entrevistando a los bomberos que le piden al gobierno central ayuda porque no tienen equipos ni forma de atender una emergencia, y es una situación que ya luego genera esta indignación porque te das cuenta que ni para lo mínimo parece que estuviéramos preparados. Pero nuevamente hablamos de una situación que me parece que se tiene que abordar también desde una forma mucho más abierta entre todas las naciones, Rolando, porque finalmente sí nos ayudamos en el momento de la emergencia, pero ¿qué hacemos realmente para evitar que esto suceda? Así es una tarea sumamente compleja, y más si tienes en cuenta que uno de los factores principales tiene que ver con la situación del cambio climático, que es algo contra lo que nadie puede hacer nada. O sea, no puedes hacer que llueva.